La entrevista no fue tan corta ni tan decisiva como había previsto. El galán no se conformó tan fácilmente, estaba dispuesto a perseverar, tanto como pudiera desearlo Sir Thomas. Tenía una vanidad que le llevaba decididamente, en primer lugar, a creer que ella le amaba, aunque tal vez sin saberlo, y después, al verse finalmente obligado a reconocer que ella sabía cuáles eran sus propios sentimientos, a estar convencido de que con el tiempo podría lograr que esos sentimientos llegaran a ser lo que él quería. Estaba enamorado, muy enamorado, y era el suyo un amor que, al actuar sobre un espíritu vivo, vehemente, más ardiente que delicado, hacía que el cariño de Fanny le pareciese más importante por serle negado, y le llevó a la decisión de conseguir el triunfo, tanto como la felicidad, al obligarla a que le amase. No desesperaría, no iba a desistir. Tenía bien fundados motivos para una firme constancia. La sabía poseedora de todas las virtudes que pudieran justificar la más ardiente esperanza de hallar a su lado una perdurable felicidad. Su misma conducta de aquella ocasión, al poner de manifiesto el desinterés y delicadeza de su carácter, cualidades que él consideraba muy raras, desde luego, contribuía a avivar sus deseos y a confirmarla en su decisión. No sabía que atacaba a un corazón ya comprometido. De eso no tenía la menor sospecha. Más bien la consideraba una muchacha que no había nunca detenido lo bastante su pensamiento en esas cosas para estar en peligro, que de ello la había protegido su juventud. Una juventud espiritual tan encantadora como la de su cuerpo, a quien la modestia había impedido entender el sentido de las atenciones que él le prodigara, y que estaba todavía aturdida por lo repentino de unos requerimientos tan absolutamente inesperados, así como por la novedad de una situación que su fantasía nunca había llegado a soñar. No se desprendía de ello, lógicamente, que cuando fuese comprendido habría de triunfar. Él lo creía a pies juntillas. Un amor como el suyo, en un hombre como él, podía contar con que, perseverando, se vería correspondido, y a no muy largo plazo, y le entusiasmaba hasta tal punto la idea de obligarla a quererle en muy poco tiempo, que apenas se dolía de que no le quisiera ya. Tener que vencer una pequeña dificultad no era un mal para Henry Crawford, era algo que más bien le espoleaba. Ya había comprobado su actitud para ganar corazones con excesiva facilidad. Ahora se hallaba ante una situación nueva y excitante. Para Fanny, sin embargo, que demasiadas contrariedades había conocido durante su vida para ver en ello el menor encanto, todo eso era ininteligible. Le veía empeñado en perseverar. Pero ¿cómo podía ser capaz, después de haberla oído expresarse en el lenguaje que ella se consideró obligada a emplear? No alcanzaba a comprenderlo. Le dijo que no le amaba, que no podía amarle, que estaba segura de que no le amaría jamás, que semejante cambio en sus sentimientos era totalmente imposible, que era una cuestión muy dolorosa para ella, que había de rogarle que nunca volviese a mencionarla, que la dejara marchar sin retenerla más y considerase el asunto terminado para siempre. Y como él siguiera presionando, añadió que, en su opinión, tenían unos gustos tan opuestos que hacían incompatible un mutuo afecto, y que no podían ser el uno para el otro debido al carácter, formación y hábitos respectivos. Todo esto le había dicho, con la buena fe de la sinceridad, pero no bastó, pues acto seguido negó él que hubiera menor incompatibilidad de caracteres, ni nada en sus gustos que les impidiera congeniar, y declaró categóricamente que seguiría amándola y no abandonaría la esperanza. Fanny conocía bien su propio sentir, pero no podía juzgar el efecto que producía su modo de expresarlo. Su modo era irremediablemente suave, y no se daba cuenta de hasta qué punto dejaba oculta la firmeza de su propósito. Su apocamiento, gratitud y dulzura hacían que toda expresión de indiferencia pareciese casi un sacrificio de abnegación. Parecía, al menos, que le diera a ella misma tanta pena como a él. Mr. Crawford ya no era el Mr. Crawford que, como admirador clandestino, insidioso, traidor de María Bertram, se había ganado su aborrecimiento, aquel cuya sola presencia se le había hecho insoportable, en quien ella no podía creer que existiese una sola cualidad buena, y cuyos poderes, incluso el de resultar agradable, ella apenas había reconocido. Ahora era el Mr. Crawford que se le dirigía con ardiente, desinteresado amor, cuyos sentimientos se habían convertido, al parecer, en cuanto pueda haber de noble y recto,
cuyos proyectos de felicidad se cifraban todos en un casamiento por amor, que estaba expresando lo mucho que apreciaba las virtudes que la adornaban y describía su afecto una y otra vez, demostrando hasta dónde puede demostrarse con palabras y además con el lenguaje, el tono y el espíritu de un hombre de talento que la quería por su dulzura y su bondad, y para que nada faltara, era ahora el Mr. Crawford que había conseguido el ascenso de William. Existía un cambio y existían unos favores que forzosamente habían de producir algún efecto. Ella hubiera podido desdeñarle con toda la dignidad de la virtud ofendida en los terrenos de Southerton o en el teatro de Mansfield Park, pero ahora se le acercaba con unos derechos que reclamaban un tratamiento distinto. Tenía que mostrarse cortés y compasiva, debía considerarse honrada y lo mismo pensando en ella que en su hermano, tenía que sentir una profunda gratitud. Efecto de todo ello fue un modo de expresarse tan doliente y turbado, con unas palabras entremezcladas con su negativa tan expresivas de gratitud y pesar, que, para un temperamento fatuo y creído como el de Crawford, la autenticidad o al menos el grado de su indiferencia podía muy bien ser discutible, de modo que no estuvo él tan falto de lógica como Fanny le consideró en sus manifestaciones de que estaba dispuesto a perseverar sin desmayo, en vez de mostrarse desengañado y que pusieron término a la entrevista. Solo de mala gana se resignó Henry a separarse de ella, pero al despedirse no había en su aspecto el menor síntoma de desesperación que desmintiera sus palabras o que diera esperanzas a Fanny de que sería más razonable de lo que se mostraba. Ella quedó enojada, no pudo evitar cierto resentimiento ante aquella perseverancia tan egoísta y poco generosa. Ahí estaba de nuevo aquella falta de delicadeza y consideración que anteriormente la había impresionado y ofendido. Ahí estaba de nuevo algo de aquel mismo Mr. Crawford que había repudiado. Cómo se evidenciaba una grosera falta de sensibilidad y humanitarismo cuando quería satisfacer sus deseos, y ya cómo se notaba que nunca existieron unos principios para suplir, como deber, lo que le faltaba de corazón, aunque ella tuviera el suyo tan desocupado, como acaso debiera tenerlo, nunca hubiese podido Henry conquistarlo. Así pensaba Fanny con absoluta sinceridad y serena tristeza en el curso de sus meditaciones, sentada ante aquella condescendencia y aquel lujo excesivos de tener fuego en su cuarto del este, considerando el pasado y el presente, preguntándose qué iba a ocurrir ahora, en un estado de nerviosa agitación que le impedía ver nada claro, excepto la imposibilidad de poder llegar nunca, en ningún caso, a querer a Crawford, y la felicidad de tener el calor de un fuego ante el que poder sentarse y meditar. Sir Thomas se vio obligado, o se obligó a sí mismo, a aguardar hasta la mañana para saber lo ocurrido entre los jóvenes. Entonces vio a Crawford, que le dio su referencia. La primera sensación fue de desencanto. Había esperado algo mejor, había creído que una hora de súplicas por parte de un joven como Henry Crawford tenía que producir un cambio mayor en una muchacha de carácter tan dócil como Fanny Price, pero halló inmediato consuelo en los decididos propósitos y ansias de perseverar del enamorado. Y viendo tan confiado en el éxito al primer interesado, no tardó Sir Thomas en confiar también. Por su parte no omitió cortesía, cumplimiento o amabilidad que pudiera ayudar al proyecto. Honró la firmeza de Mr. Crawford, ensalzó a Fanny y puso de manifiesto que aquellas relaciones seguían siendo lo más deseable del mundo. En Mansfield Park, Mr. Crawford sería siempre bien recibido. No tenía más que consultar su propio juicio y sus sentimientos en cuanto a la frecuencia de las visitas, lo mismo ahora que para el futuro. En todos los familiares y amigos de su sobrina solo podía caber una opinión, un deseo, con referencia al caso. La influencia de todos los que la querían había de inclinarla en aquel sentido. Dijo cuanto podía dar aliento. Henry lo acogió con agradecida satisfacción y los dos caballeros se separaron como los mejores amigos. Satisfecho de que la causa siguiera ahora un curso tan propio y prometedor, Sir Thomas resolvió abstenerse de importunar más a su sobrina y de mostrar una clara injerencia. Consideró que la benevolencia sería el mejor camino para influir en su ánimo. Las súplicas procederían de un solo sector, la abstención de la familia en un punto respecto del cual ella no podía dudar de los deseos que todos habían de sentir, sería el medio más seguro de conseguir algún progreso. De acuerdo con este principio, Sir Thomas aprovechó la primera ocasión para decir a Fanny con indulgente gravedad, a propósito, para dominarla:
Bueno, Fanny, he visto nuevamente a Mr. Crawford y por él he sabido exactamente cómo están las cosas entre vosotros. Es el joven más extraordinario y cualquiera que sea el resultado, debes darte cuenta de que has creado un afecto de carácter nada corriente, aunque, por ser tú tan joven y tener poco conocimiento de la pasajera, variable, inconstante naturaleza del amor, como generalmente se da, no puede sorprenderte, como a mí, cuánto hay de maravilloso en una perseverancia semejante contra el descorazonamiento. En su caso, todo es cuestión de sentimiento. Él no pretende que se le reconozca ningún mérito por ello, acaso no tenga derecho a ninguno. No obstante, por haber elegido tan bien, su constancia tiene un carácter muy encomiable. De no haber sido tan intachable su elección, yo hubiera condenado su perseverancia. Desde luego, dijo Fanny, siento mucho que Mr. Crawford continúe con... Ya sé que me hace un gran honor y me considero inmerecidamente honrada, pero estoy tan convencida, y así se lo he dicho, que jamás podré... Querida, la interrumpió Sir Thomas, no es ocasión para esto. Conozco también tus sentimientos como tú debes conocer mis deseos y mi pena. No hay más que decir ni que hacer. A partir de este momento, el tema no habrá de renovarse entre nosotros. No tendrás nada que temer, ni que preocuparte por ello. No puedes suponerme capaz de intentar convencerte para que te cases contra tus inclinaciones. Tu felicidad y conveniencia es cuanto tengo presente, y nada se te pide fuera de que soportes los intentos de Mr. Crawford para convencerte de que esa felicidad y conveniencia no son incompatibles con las de él. Corre con su propio riesgo. Tú pisas terreno seguro. He accedido a que te vea siempre que nos visite, lo mismo que si nada de eso hubiera ocurrido. Le verás, estando rodeada de todos nosotros como antes, y procurando desechar todo recuerdo desagradable. Por otra parte, va a marcharse tan pronto de Northamptonshire que ni siquiera este pequeño sacrificio se te pedirá muchas veces. El futuro puede ser muy incierto. Y ahora, querida Fanny, este asunto ha terminado entre nosotros. La promesa de que él partiría fue lo único en que pudo pensar Fanny con gran satisfacción. Sin embargo, fue también sensible a las amables expresiones de su tío y a su tono condescendiente, y al considerar cuán lejos estaba él de conocer toda la verdad, reconoció que no tenía derecho a asombrarse de la línea de conducta que había adoptado. De él, que había casado una hija con Mr. Rushworth, ciertamente no cabía esperar románticas delicadezas. Ella tenía que cumplir con su deber y confiar que el tiempo haría su deber más llevadero. Aunque solo contaba 18 años, no podía suponer que el afecto de Mr. Crawford fuese a durar para siempre. No podía menos de imaginar que una resuelta y constante indiferencia por su parte tendría que acabar a la larga con las ilusiones del galán. Cuánto tiempo concedía ella, en su fantasía, al predominio de las mismas es ya otra cuestión. No sería correcto averiguar en una damisela la exacta estimación de sus propias gracias. A despecho de su proyectado silencio, Sir Thomas vióse obligado a mencionar una vez más el asunto a su sobrina, a fin de prepararla brevemente sobre la notificación del mismo a sus tías, medida que él hubiera querido evitar todavía, pero que se hizo necesaria ante la total oposición de Mr. Crawford a todo procedimiento secreto. No tenía él el menor propósito de ocultarlo a nadie. Era totalmente conocido en la rectoría, donde gustaba de hablar sobre el futuro con sus dos hermanas, y sería muy grato para él tener testigos de excepción atentos al progreso de su conquista. Al enterarse de esto, Sir Thomas comprendió la necesidad de hacer partícipes del caso a su esposa y a su cuñada, sin dilación, aunque, por cuenta de Fanny, casi temía tanto como ella el efecto que la comunicación produciría a tía Norris. Consideraba fuera de lugar su erróneo aunque bien intencionado celo. Sir Thomas en realidad no estaba por entonces muy lejos de clasificar a tía Norris como una de esas personas bien intencionadas que están siempre cometiendo desaciertos y cosas muy desagradables. Tía Norris, sin embargo, le quitó un peso de encima. Él hizo presión para que observara la indulgencia y el silencio más estrictos hacia su sobrina, y ella no solo lo prometió, sino que cumplió su promesa. Lo único que hizo fue mostrar su creciente malquerencia. Estaba indignada, amargamente indignada, pero era mayor su indignación por haber recibido Fanny semejante ofrecimiento que porque lo hubiera rechazado. Era una injuria y una afrenta para que Julia, que hubiera debido ser la elegida de Mr. Crawford,
y con independencia de esto, estaba disgustada con Fanny porque había prescindido de ella, que ella hubiera querido desvirtuar la sensación de encumbramiento en la persona que siempre había intentado humillar. Sir Thomas le concedió en aquel caso un crédito de discreción mayor del que merecía, y Fanny hubiese llegado a bendecirla por limitarse a mostrarle su desagrado sin obligarla a escucharlo. Lady Bertram lo tomó de otro modo. Había sido una belleza, y una belleza afortunada, toda su vida. Belleza y fortuna era cuanto excitaba su respeto. La noticia de que Fanny era requerida en matrimonio por un hombre rico bastó para que ésta se elevara mucho en su opinión. Convencida por ello de que Fanny era muy bonita, cosa de la que había dudado hasta entonces, y de que se casaría ventajosamente, hasta sintió una especie de orgullo al llamar a su sobrina. «Bueno, Fanny», dijo tan pronto estuvieron solas, y por cierto, había conocido algo parecido a la impaciencia por encontrarse a solas con ella, y su rostro, mientras hablaba, traslucía una extraordinaria animación. «Bueno, Fanny, esta mañana he tenido una sorpresa muy agradable. Debo hablarte de ello una vez siquiera. Le dije a Thomas que debía hablarte, aunque solo fuera una vez, y después ya estaré satisfecha. Te felicito, mi querida sobrina». Y mirándola con satisfacción añadió: desde luego somos una hermosa familia. Fanny se ruborizó, y de momento no supo qué decir, pero enseguida, con la esperanza de cogerla por su punto flaco, contestó: «Querida tía, usted no podía desear que hubiese sido otra mi decisión, estoy segura. Usted no puede desear que me case, porque me echaría de menos, ¿no es cierto?» «Sí, estoy segura de que sería demasiado lo que me echaría de menos para desear que me case». «No, querida, no iba a pensar en lo que te echaría de menos cuando te sale al paso una proposición como esa. Podría muy bien prescindir de ti si te casaras con un hombre de posición tan espléndida como la de Mr. Crawford, y debes tener presente, Fanny, que es deber de toda muchacha aceptar un ofrecimiento tan excepcional como este». ¿Era acaso la única norma de conducta, el único consejo que Fanny había recibido de su tía en el curso de 8 años y medio? Esto la hizo callar. Comprendió lo inútil de una discusión. Si los sentimientos de su tía estaban contra ella, nada podía esperarse de una llamada a su entendimiento. Lady Bertram estaba muy locuaz. «Algo quiero decirte, Fanny», prosiguió. «Estoy segura de que se enamoró de ti la noche del baile. Estoy segura de que la cosa se enredó aquella noche. Tu aspecto era magnífico. Todo el mundo lo dijo. Así lo dijo Sir Thomas. Y ya sabes que dispusiste de Lady Chapman para que te ayudara a vestir. Le diré a Thomas que estoy segura de que todo viene de aquella noche». Y siguiendo este curso de animados pensamientos, añadió poco después: «Y algo más voy a decirte, Fanny. Es más de lo que hice por María. La próxima vez que Pug tenga cría, te regalaré un cachorro».